Mató a decenas de personas en Texas y Luisiana entre enero de 1911 y abril de 1912. Esta macabra historia se ha vuelto una trama clásica en las películas de terror. En términos de asesinos en serie estadounidenses, se podría decir que es el peor de los peores, antes de que los asesinos en serie se convirtieran en tema en la sociedad cotidiana. En 1911, este asesino entró en una casa en Luisiana y dejó a 4 miembros de una familia muertos. El arma del crimen era un hacha, pero usaba el lado romo de esta cuando apuñalaba a sus víctimas. Poco después, a unos 15 kilómetros de allí, en el pequeño pueblo de Crowley, entró en la casa de la familia Byers y mató a 3 personas de la misma manera. 2 semanas más tarde, fue a Lafayette, en Luisiana. Abrió la puerta de una casa familiar y se entregó a una masacre sangrienta, matando a los 4 miembros de la familia. Luego decidió ir a Texas, donde, unos meses después, mató a una familia de 5 personas en su casa. 6 meses después, está de vuelta en Lafayette. Una vez más, merodea por la noche alrededor de una casa, esperando el momento adecuado para atacar. Entró en la casa y golpeó con su hacha con una furia rabiosa a 6 personas que, antes de eso, nunca habían imaginado que tal monstruo pudiera existir. No esperó mucho para hacer su próxima masacre. Mató a una familia de 5 personas en Lake Charles, en Luisiana. Dejó una nota después de este asesinato. Cuando hace la Inquisición de la Sangre, no olvida el grito de los humildes, los 5 humanos. Este maníaco mató en total a 49 personas. Lo que es aún más impactante es que cometió tantos asesinatos en tan poco tiempo. Si esto ocurriera hoy, no habría ni una sola persona en el mundo con un smartphone o una televisión que no lo supiera. En aquel entonces casi nadie conocía al asesino del hacha, el asesino de familias inocentes. Estamos casi seguros de que nunca has oído hablar de él, así que es hora de investigar un poco más. Esta es una historia de asesinatos rituales, caos vudú y asesinatos en serie, una verdadera historia de horror estadounidense, una historia de asesinatos diabólicos de 10 familias dormidas en sus camas. No es una exageración, y no es exagerado decir que este crimen no resuelto es comparable al crimen de un personaje de serie que todos conocéis, Jack el Destripador. De hecho, lo que hizo el Destripador no es nada comparado con lo que hizo el asesino del hacha en términos de número de cuerpos, pero la forma en que se salió con la suya es igualmente desconcertante. En cuanto a por qué nunca has oído hablar de estos asesinatos, es porque no llegaron al escritorio de suficientes editores. Según Bronsky, las pequeñas ciudades de Texas y Luisiana, donde ocurrieron los asesinatos, eran algo así como zonas rurales en ese entonces, mientras que Londres, en la época de Jack el Destripador, era el centro del mundo, especialmente en lo que respecta a la industria de la prensa. Primero, ¿por qué tantos asesinatos con hacha y pocos con cuchillo o armas de fuego? La respuesta es simple. Las hachas se usaban mucho en ese entonces. Eran simplemente la arma preferida de mucha gente que siempre la tenía a mano. Como señala el Smithsonian Magazine, casi todas las familias en áreas rurales poseían una y a menudo la dejaban tirada en su jardín. El mismo artículo especifica que la mayoría de las víctimas de asesinatos con hacha eran asesinadas en su cama. Las hachas no son muy útiles cuando alguien puede ver lo que se avecina, pero son ideales cuando la víctima está inmóvil. Algunos llamaron a esta serie de crímenes los asesinatos con hacha de mulatos, porque las víctimas eran generalmente mestizas. Los pocos informes que pudimos encontrar indican que los primeros asesinatos en Luisiana ocurrieron siempre cuando las familias estaban profundamente dormidas, generalmente al amanecer. El primer asesinato en Texas ocurrió el 22 de marzo de 1911 en la ciudad de San Antonio. Las víctimas fueron toda la familia Casaway, que vivía en una casa en la calle Olive. El padre de familia era Luis, un afroamericano que trabajaba en la escuela Grant. Cuando no se presentó al trabajo ese día, alguien fue a su casa para averiguar la razón. Fue entonces cuando encontraron a los 5 miembros de la familia. En una habitación, la policía encontró a Luis y su hija. En otra habitación estaban todos los demás miembros de la familia, incluida su esposa, que, según los informes, era blanca. Aparentemente,
Estaba en el peor estado cuando la policía descubrió esta escena horrible. Esto llevó a algunas personas a pensar que el asesino no solo tenía convicciones racistas, según las cuales los negros y los blancos no deberían tener familias juntos, sino que sobre todo culpaba a las mujeres de las familias mixtas. Ciertamente había un motivo que reflejaba un odio intenso. El asesino no robó nada en la casa, aunque pudo haberlo hecho. Según un autor, nada en la casa había sido desordenado, y el pantalón de Luis todavía estaba colgado en la columna de la cama, con varios dólares en el bolsillo. El mismo autor menciona que la familia no tenía enemigos conocidos en la ciudad y que se llevaba bien con todos. Luego el asesino regresó a Luisiana, donde mató a los 6 miembros de la familia Norbert Randall. Como en el pasado, usó el lado romo del hacha en lugar del filo, golpeando a sus víctimas con tanta fuerza que murieron por traumatismos craneales. Nuevamente, el padre de la familia era afroamericano y la madre blanca. Alguien fue arrestado por este caso. Volveremos a eso más adelante. Mientras esta persona estaba detenida, ocurrieron otros asesinatos y una vez más, eran familias mestizas. Era difícil no conectar estos asesinatos con los anteriores. Por ejemplo, en Crowley, el asesino usó un hacha para matar a una mujer blanca y sus 3 hijos mestizos. El diario Daily Signal de Crowley escribió esto el 22 de enero de 1912. En todas las casas negras de Crowley, las luces permanecen encendidas toda la noche y los miembros adultos de la familia permanecen despiertos durante la noche. El mismo diario escribió: muchos creen que una manía religiosa es responsable de los asesinatos. Los sirvientes negros de Crowley están en pánico. Los más supersticiosos creen que una agencia sobrenatural está actuando. Somos conscientes de que este término puede interpretarse como ofensivo y anacrónico, pero el uso del lenguaje real que se escribió es útil aquí. La familia que fue asesinada en Lake Charles también era mestiza. Se trata de la familia Félix Broussard, cuya dirección es 331 Rock Street, en el norte de Lake Charles. Vivían en una casita cerca de la Southern Pacific Line. Es un asesinato con una pista porque, como saben, el asesino dejó esta nota atrás. Cuando pide sangre, no olvida el grito de los humildes. Esto viene de la Biblia, Salmo 9:12. Al lado de la nota estaban las palabras humano y 5. También estaban las palabras Pearl Heart o Hort, escritas debajo de todo lo demás. La gente empezó a hablar de una secta loca que se hacía llamar los 5 humanos. Según los eruditos cristianos, esta parte de la Biblia significa que las personas no deberían buscar venganza por sí mismas, sino dejar que el Señor ajuste las cuentas en nombre de los humildes. Lo que también es extraño es que el asesino decoró los dedos de todas las jóvenes víctimas. Usó papel sujeto con un alfiler y colocó cada pieza entre los dedos de la víctima. El asesino también había colocado un balde debajo de los cuerpos para recoger las gotas de sangre, lo que era otra razón por la que los habitantes de la región pensaban que trataban con una secta de asesinos. En febrero de 1912, el asesino ataca de nuevo, esta vez en Beaumont, Texas. Mata a una mujer mestiza y a sus 3 hijos. Un poco más de un mes después, mata a una mujer y a sus 4 hijos, además de un hombre que se alojaba con ella. La policía ya había intentado establecer una conexión entre estos asesinatos y el fanatismo religioso, y por supuesto, había notado que muchas víctimas eran mestizas o afroamericanas. Un informe que encontramos decía esto sobre el asesino en su conclusión. Según toda probabilidad, fueron cometidos por la misma persona que, sin duda, está loca o posee una obsesión diabólica contra la raza negra. La policía, al darse cuenta de que la mayoría de los asesinatos se cometían cerca de la línea ferroviaria del Southern Pacific, llegó a la conclusión de que el asesino tomaba el tren, bajaba, mataba y se volvía a subir. En ese entonces, no era raro saltar de un tren a otro. En ese entonces, pensaban que solo había un asesino, pero no descartaban la posibilidad de que hubiera varios. También había otras pistas que, décadas más tarde, llamarían la atención de los especialistas en perfiles criminales. Durante los primeros asesinatos de Lafayette, los cuerpos fueron colocados. Todas las víctimas fueron puestas de rodillas, como si estuvieran rezando. El asesino había puesto el brazo de la mujer sobre el hombro de su marido, y los miembros más jóvenes de la familia estaban frente a ellos. El sheriff de la época, el señor Lacoste, inicialmente pensó que los asesinatos podían ser obra de un loco fugado. Este fue detenido, pero rápidamente liberado y devuelto al asilo. El sheriff
indicó que quería hablar con varias personas, pero que, por el momento, las cosas no pintaban bien. Un artículo publicado en el Lafayette Advertiser señalaba que, dado que tantos asesinatos parecían haber sido cometidos por la misma persona, un terrible monstruo estaba suelto. Más tarde, en 1912, el asesino atacó 2 veces en Texas. Primero mata a William Burton y a 4 miembros de su familia mientras dormían en su casa de San Antonio. 2 noches después, el asesino atacó en Hempstead, Texas, matando a 3 miembros de su familia. Las familias afroamericanas y mestizas estaban, con razón, aterrorizadas. La gente se armaba y vigilaba toda la noche. Los vecinos se turnaban para vigilar las casas de los otros. Un hombre llamado Ernest Smothers estaba vigilando su casa una noche cuando escuchó un ruido en la puerta. Disparó a un hombre, pero se trataba de un vecino bien intencionado que solo estaba revisando que todo estuviera bien. Después de que Smothers disparara al hombre, un tal Max Warren fue a ver qué había pasado. Cuando vio el cuerpo de un hombre muerto en el suelo, huyó. Mientras corría, alguien gritó que era el hombre del hacha. Luego, Warren fue abatido por otra persona que estaba cerca. No encontramos el reportaje original que describiera este caos entre vecinos, aunque sí se habló de ello en podcasts y blogs. La locura es bien real al examinar un artículo de prensa de la época. Encontramos un artículo en el Lafayette Advertiser, con fecha del 20 de agosto de 1912. El titular es «El hombre del hacha otra vez». El primer párrafo dice: «El temible hombre del hacha, que se cree implicado en el asesinato de más de 40 negros en Luisiana y Texas, ha sido finalmente frustrado, pero no atrapado». El artículo explica que el asesino se dirigió a una casa perteneciente a un hombre llamado James Dashiell, descrito en el artículo como un mulato. El artículo detalla que el asesino ya había intentado matar a este hombre y a su familia, pero no lo logró. En su segundo intento, se deslizó en la casa por la ventana de la cocina. Vio a la señora Dashiell dormida y la golpeó con su hacha, fallando su cabeza, pero casi cortándole el brazo. Ella grita y se libera de una patada, pero es golpeada nuevamente en la pierna. Sus gritos despertaron a su esposo, quien, armado y listo, disparó a la persona. La historia continúa así. 2 familias de 5 personas, cada una casi blanca, han sido asesinadas a hachazos en los últimos 18 meses. Dado que estos asesinatos son similares a otros más lejanos, el periódico estima que podrían estar relacionados con una pandilla itinerante. El artículo termina diciendo: «Los negros de aquí están muy alterados y muchos están comprando pistolas y rifles y han dicho que se organizarán vigilias nocturnas. Parece que este último ataque ha sido el último del hombre del hacha. Como sus otros asesinatos, ha dejado a la policía perpleja. La población, en particular las familias afroamericanas y mestizas, teme por su vida y vive en un clima de miedo constante». Les contamos que la policía ya tenía un sospechoso para uno de los ataques. De hecho, no se trataba de un hombre, sino de una mujer. Se llamaba Clementine Bernabé. Tenía apenas 19 años. Era la hija de Raymond Bernabé, quien había sido acusado de ser el asesino. Fue arrestado y liberado, luego arrestado de nuevo por el asesinato de la familia Randall. Aunque las pruebas en su contra no eran muy sólidas, su hija, Clementine, había declarado a la policía que su padre era el asesino. Su hermano había dicho lo mismo. Sin embargo, mientras Raymond estaba en prisión, los asesinatos continuaron ocurriendo. Cuando los otros miembros de la familia Lafayette fueron asesinados, era evidente que no era él. Las sospechas entonces recayeron sobre Clementine, quien vive a unas pocas calles de donde ocurrieron los asesinatos. La policía también encontró sangre y pedazos de cerebro en su ropa. El doctor Metz, en Nueva Orleans, declaró que la materia corporal coincidía con la de la familia asesinada, pero en esa época era difícil afirmarlo con certeza. En un artículo de prensa, simplemente se indica que el médico declaró que la sangre no era menstrual. Durante el interrogatorio, Clementine admitió haber matado a esa familia. Dijo que los asesinatos estaban destinados a mostrar su devoción a la gran sacerdotisa de la Iglesia del Sacrificio. Al igual que otros miembros de esta iglesia, aparentemente creía que los sacrificios humanos podían traer riqueza e incluso inmortalidad. Clementine también declaró que la gran sacerdotisa le había dado bolsas de conjuro, una especie de amuleto para ayudarla en caso de asesinato. También declaró a la policía que uno de los miembros de la banda recibió la orden de ir a New Iberia y hablar con el hombre del vudú,
quien le dijo que estábamos seguros en todas las acciones que pudiéramos emprender. Nuestras vidas serían protegidas en todo momento por el poder del vudú. Todo esto parece muy extraño y aterrador, pero ¿una joven podría haber cometido todos estos asesinatos sola? Human Rights Watch escribió sobre los asesinatos con hacha y cree que las mismas personas son responsables de los 49 asesinatos cometidos en diferentes familias. Clementine fue arrestada, al igual que Edwin Charles y Gregory Porter, dos hombres que estaban con ella la noche de los últimos asesinatos en Lafayette. Pero un tal King Harris también fue arrestado. Era considerado el líder de la Iglesia del Sacrificio, que tenía miembros en Crowley, Lafayette y Lake Charles. Después de su arresto, la policía encontró este pasaje subrayado en su Biblia. Ahora el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. Esto es lo que un periódico escribió sobre él. Se sabe que la noche del asesinato, este Harris celebró una reunión en una casa situada a media cuadra de la casa de Randall, y se dice que Randall y su familia asistieron a la reunión. Desde entonces, se ha teorizado que si este tipo tuvo algo que ver con los asesinatos, la razón por la cual subrayó ese pasaje era porque creía que significaba que los árboles que daban malos frutos eran iguales a las familias mestizas. Por eso los mataron. Sin embargo, no todos los asesinatos involucraban a familias mestizas. Los medios lo llamaron un predicador negro en la cabeza de la iglesia, pero las investigaciones realizadas sobre él no dieron resultados. Algunas personas incluso cuestionaron la misma existencia de la iglesia. Otras personas fueron arrestadas, algunas vinculadas a esas extrañas iglesias y otras a la práctica del vudú. Luego todo volvió a volverse loco, porque como saben, mientras Clementine y su padre estaban en prisión, ocurrieron otros asesinatos con hacha. Así que es imposible que Clementine sea responsable de esos 49 asesinatos. Ella declaró a la policía que había cometido 17, pero que tenía 4 cómplices, 2 hombres y 2 mujeres, a los que no quiso nombrar. Declaró que echaban a suertes para decidir quién era el que golpeaba con el hacha. Los demás se limitaban a mirar. Sobre un ataque específico, declaró a la policía: tomamos al hombre y la mujer, los colocamos de rodillas junto a la cama y salimos de la casa. Fui una de las primeras en ayudar a los familiares al día siguiente y ayudé a preparar los cuerpos para el entierro. También declaró: estas familias no fueron seleccionadas de manera particular. Empezamos sin saber quiénes serían las víctimas. Sin embargo, los investigadores escribieron que sus declaraciones eran muy contradictorias, es decir, a veces decía una cosa y luego otra diferente. En ocasiones, incluso mintió descaradamente. Era como si lo hubiera inventado todo y parecía disfrutarlo. El sheriff Lacoste no la cree inocente y dice: Clementine Barnabette es racional y creo que es sincera, excepto en los detalles que da para confundir a los oficiales sobre sus cómplices. Finalmente fue declarada culpable de un asesinato, el de la señora Randall, y condenada a cadena perpetua, aunque después de someterse a algún tipo de cirugía, se dijo que había sido curada de sus males. No se sabe qué operación le practicaron, pero la prisión declaró que la devolvió a un estado normal. Fue liberada después de 10 años y nadie sabe qué fue de ella después. Hoy en día, la gente duda que ella haya cometido uno de los asesinatos. Tal vez cometió el único asesinato. En cuanto a los asesinatos que ocurrieron mientras estaba encarcelada, puede que haya sido parte de una secta de sacrificios y que otros miembros hayan cometido esos crímenes. Después de investigar esta historia, podemos decir con certeza que no sabemos quién hizo qué. Los periódicos locales pensaban que era ella. Uno de ellos escribió: si esta mujer parece a veces prácticamente loca, no obstante, es inteligente y astuta. Desde su encarcelamiento, ha logrado burlar los intentos de los oficiales de obtener los hechos reales del caso, y cuando engaña a los oficiales dándoles una pista falsa, sonríe con un placer diabólico y se ríe de su victoria. Nunca conoceremos la respuesta. Quizás hubo una histeria general en esa época y puede que hubiera imitadores. En 1909, una familia fue asesinada por una persona con un hacha. Este asesinato también ocurrió en Crowley. En 1911, justo después de que Clementine fuera a prisión y jurara que otros asesinatos ocurrirían durante la luna llena, William Walmsley, su querida esposa Sally y su hija
fueron todos asesinados en Filadelfia, Mississippi. En 1912, 8 miembros de una misma familia fueron brutalmente asesinados en lo que se conoció como los asesinatos con hacha de Villisca, en Iowa. Unos años después, el asesino con hacha de Nueva Orleans, que nunca fue arrestado, apareció. Pero eso será el tema de otro video. Gracias por haber llegado hasta aquí. No dudes en hacer clic en uno de los vídeos en pantalla para más contenido similar.